En la página 136, que el día lunes pues estuvimos viendo el principio de la página 135. Hoy pues por falta de tiempo no la habíamos terminado ese día. Pero voy a solicitarles ahí, espero indique a quienes no les he preguntado, que Rocío nos pueda responder el punto 5 de la página 136. Karen nos responda la página, el punto 6 de la página 136, igual, porque el lunes no participó, dijo que no la había terminado. Pues ahora sí ya la tendría que haber Hola, terminado, ¿verdad? señor. Hola. Perdón por el retraso, es que hubo un pequeño cuento ahí que estaba metida en la clase de inglés. Ay, se confundió de clase. Sí, como al No hay principio dice problema. comunicación y lenguaje. Sí, L3 dice, y ese dice idioma materno, está bien, no hay problema. Y le vamos a pedir a Donaldo que nos dé la respuesta del punto 7. A Sabdi que nos dé la respuesta del punto 8. Y por último le vamos a solicitar a Andrea que nos responda al punto 9. Bueno, creo que no les di participación el día lunes y hoy sí tienen participación ustedes. Igual me encienden el audio de forma ordenada como les va correspondiendo. Yo leo la pregunta y ustedes me dan la respuesta o lo que han colocado ahí en su libro. Y luego, pues si alguien más quisiera aportar a esa interrogante, por supuesto que lo puede hacer también. Bueno, iniciamos el punto 5 de la página 136. Dice, argumenta a favor o en contra de la siguiente afirmación. El narrador del tren está de acuerdo y defiende la actitud del duque de Pergamino. A favor o en contra, si su audio por algún motivo no funciona, pues me lo puede escribir ahí en el chat, pero sí sería bueno que usted también participe. Bueno, Rosy, la escuchamos o leemos su comentario. Muy bien, ok, Rocío. Dice Rocío que ella está en contra porque se veían muchas injusticias en las personas. Claro, muy bien. Muy bien, la siguiente, gracias Rocío. Si alguien tiene una segunda actitud, está a favor o en contra de lo que el narrador. Buenos días, Ana Sofía, perdón. Sí, Ana Sofía. Eh, si está a favor o en contra de lo que dice el narrador, que defiende la actitud del duque de Pergamino. Rocío dice que ella está totalmente en contra de esa postura que toma el escritor en ese relato El tren, porque está a favor, defendiendo una actitud. Si usted considera que está a favor o en contra y quiere hacer un comentario adicional, por supuesto que lo puede hacer. Muy bien. El punto número 6 dice, reflexiona sobre la postura del narrador, el sombrero de tres picos, frente a la tradición religiosa de su pueblo y frente a la función de los poetas, y escribe tus conclusiones. Bueno, esperamos ahí a escuchar a Karen. Ay, Karen. Ya van 2 días, Karen. Si alguien tiene la respuesta del punto 6, voy a dejar libre a que alguien nos lo pueda responder. Señor, yo eso no lo entendí bien.
Dice, reflexiona sobre la postura del narrador. O sea, usted piense cuál es la postura que el narrador tiene en el sombrero de tres picos. Dice, frente a la tradición religiosa de su pueblo. O sea, ¿qué es lo que pensaba o que usted considera que es apropiado colocar sobre lo que está escribiendo aquí el narrador? ¿Verdad? Sobre la postura religiosa y frente a la función de los poetas. Y pues escriban ahí cuál es la función que ellos cumplieron. Eso era en realidad lo que tenían que escribir. Bueno, en el punto 7 dice, imagina un final para la escena en el que el tren de Leopoldo alias Clarín tiene en cuenta las siguientes preguntas. ¿Quién es la mujer de luto? ¿Por qué van con el teniente? ¿Le conocían anteriormente estos personajes? Bueno, ¿y cómo sería el final? A quien le delegué esa parte, por favor. Muy bien, Donaldo, ahorita lo vamos a leer. Dice, en eso el teniente se escapa diciéndole a la mujer, amor, todo está bien. Pergamino se percata de esto y le pregunta, ¿qué no tu mujer y tus hijos habían quedado? El teniente suspira. El teniente suspira y le dice, mi mujer decidió acompañarme en cuanto a mis hijos se quedaron con sus padres. Muy bien. Está bien, si se conectaron ahorita, lo que estamos haciendo es terminando la comprensión lectora que estaba pendiente en la página 136. Muy bien, excelente. Gracias, Donaldo, por su respuesta y por algunos que han respondido. Punto 8, reflexiona acerca del tono del narrador en el tren y el sombrero de tres picos y responde. ¿Qué pueden decirle estos textos sobre la desigualdad sociales que se vivía en España en el siglo XIX? Sí, pueden escribirme la respuesta, porque son muy, solo Dominic usó el audio, pero los demás están utilizando el chat. Según Sabdi, que antes el hombre pues dominaba a la mujer, o sea, eran machistas, dice ella. Sí, puede ser. O sea, había el patriarcado. Era donde el hombre tenía la autoridad sobre la casa y es probable que era el único que podía tener voz y voto ante una sociedad, ¿verdad? Muy bien, gracias, Alejandra. Y pues vamos a solicitarle ahí a Andrea que nos dé respuesta al punto número 9. Ay, Andrea, ¿alguien realizó la opción número 9? Hola, Omar. Yo la hice, señor. Bueno, ¿nos puede dar respuesta, por favor? Bueno, la primera dice que consideras que las lecturas y las actividades te aclararon dudas sobre el realismo. Pues por lo menos a mí sí me las aclararon. Uh-huh. En la segunda dice qué actividades te resultaron más difíciles, ¿por qué? Pues para mí me resultó más difícil redactar el resumen, ya que utilizan palabras que nosotros por ejemplo, que yo habitualmente no utilizo, o sea que no las entiendo mucho, pues. Uh-huh. Muy bien. Dice, Y ¿sobre qué temas de este módulo te gustaría indagar más? Bueno, para mí me gustaría indagar más el realismo. uh-huh. Porque es algo, ¿por qué le gustaría más el realismo? Porque tiene que ver como mucho con la literatura, o sea, cómo eran antes las personas, por eso se llama realismo, o sea, lo que era real La antes. realidad, así es, exacto. Muy bien, excelente. Gracias, Dominic.
Muy bien, jovencitos. Gracias por participar. Voy a compartirles pantalla de igual forma como lo he hecho en las otras ocasiones. Comparto un momento en el resumen que vimos el día lunes para luego introducirnos en el tema que nos corresponde. Siempre pues la semana nos consta a nosotros para hablar de temas y así pues no los hablamos de una vez. Espero pues ya hayan realizado la tarea. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que era el ensayo literario en la antigüedad, ¿verdad? En el modernismo de la generación del 98. Esta generación, pues, les indicaba yo que se perdió en Cuba, Filipinas, Puerto Rico, porque quedaron bajo el control de los norteamericanos. Estaban imponiendo un control sobre ellos e invadiendo su lugar, ¿verdad? No quedaron respuestas frente a esa disposición del sistema político que se dio en ese tiempo específicamente. Recordemos que generación del 98 es porque es del año 1898 a terminar lo que era el siglo XIX. Algunos de los escritores, pues podemos mencionar ahí a Jacinto Benavente y Ramón del Valle Inclán. Ellos fueron los presidentes de la nomenclatura y de ahí se sumaron luego nuevos escritores, como lo podemos ver ahí en la parte inferior de su presentación. Ellos pues se dedicaban al periodismo, pero como por una necesidad, pero luego entran a lo que es la literatura porque era su pasión, es lo que les incluía hacer, y la generación del 98 tuvo ese movimiento. La construcción de pensamientos pues se dio en lo que fue la época del modernismo. Fue una modalidad nacida en América y centrada principalmente en el esteticismo, y sus temas pues oscilaron algunos movimientos y remembranzas históricas que aparecieron en algunos personajes reales. No todo es ficticio en la escritura, ¿verdad? Hay historias que se basan en la realidad. Y aquí pues podemos ver la generación del 98, que se convierte en uno de los ejes de producción de los escritores. Es una literatura comprometida y fundada, fundamentalmente reflexiva, que lleva al lector a poder reflexionar sobre algunos criterios porque se está dando parte de una realidad también durante esos textos. La literatura se concibe como una herramienta que puede transportar y referirse a la realidad. Una es basada a que dentro de los textos se puede relatar este proceso. Luego, pues, tenemos en nuestra página 139, pues vamos a estar hablando sobre lo que es el ensayo literario. Recordemos que este es un ensayo o escritos que pueden permanecer en acontecimientos políticos, filosóficos, sociales, y pues son artes que reflejan un contexto que produce en esos momentos. Entonces, muchos han sido los autores que han escrito sobre lo que es el ensayo literario. Desde su relación con el mundo también han surgido grupos como de hombres, como de mujeres, y se han congregado en un acontecimiento histórico por el interés común o las expectativas que tienen para poderlo transmitir a la sociedad. Entonces, dentro del ensayo literario pueden haber involucrado no solamente una o dos personas, sino también un grupo determinado de personas que tratan de dar a entender una información específica. Y aquí en su presentación pueden ver uno de los 4 pasos que se marcan mucho en lo que es el ensayo literario. Esto pues está ahí en su libro, de ahí fue tomado, ¿verdad? De ahí lo saqué para podérselos mostrar. Pues la historia de la literatura no se puede pensar por fuera de los acontecimientos sociales, sino que es algo que está sucediendo, no es algo exterior a la población o al lugar donde se está
relatando estos ensayos, sino que tiene que involucrarse. Son acontecimientos internos que se han dado en la sociedad, ya sea políticos o filosóficos. Muchos han sido los autores, ¿verdad?, que escriben sus experiencias y su relación con el mundo. Hay una gran variedad de escritores hoy en día que pueden expresar a la población alguna situación, ya sea geográfica en el lugar donde viven, o pues alguna relación o comparación que haya con el mundo u otros continentes. La generación literaria pues debe responder varias variables como la proximidad de las fechas de nacimiento de los autores. ¿Por qué tiene que ver esto? Porque, perdón ahí, porque cuando hay una similitud de edades, muchas veces esta similitud tiende a ver los mismos pensamientos, a coincidir en las ideas, a poder tener una época muy marcada en la que hemos vivido. Entonces, esa generación literaria pues respondía a esta variable, que la mayoría de sus escritores pues coincidían mucho en la fecha de su nacimiento, ¿verdad? Y pues la educación debe ser homogénea, puesto que los vinculados han de ser similares o en términos de ideas. Quiere decir que la educación siempre debe ser de manera general, deben de tener pues los mismos criterios o por lo menos coincidir, como le decía, fueron casi coincidiendo en la fecha de nacimiento, pues su educación, su crecimiento fue casi en la misma época y por eso pues coincidían en el momento de realizar sus ensayos literarios. Pero si hay una variedad de edades dentro de un grupo, pues muchas veces no vamos a coincidir en lo que pensamos o en la forma en que queremos expresarnos. Pero estas personas, cuando hicieron sus ensayos literarios en la generación del 98, tenían el cuidado, o por lo menos cuando se reunían siempre coincidían en sus fechas. Esta generación tuvo los principios enfrentamientos o enfrentarse a la realidad de lo que estaba pasando, algunas complicaciones, y esto surgió una crisis del fin de siglo, que estamos hablando generación del 98, como les decía, a finales del siglo XIX, y por eso fue una crisis a fin de siglo que cuestionó la tradición, el conflicto, los nuevos presentes, pues obligó radicalmente a poder replantearse nuevas ideas y a poder crear o garantizar el bienestar y el progreso de cada uno de ellos. Entonces, todo esto les llevó a que dentro de sus grupos o dentro de esa época hubieran guerras, desigualdades, pobreza, y pusieran en tela de juicio las doctrinas políticas y económicas. ¿Cómo lo transmitían? Pues ellos lo transmitían a través de sus escritos, hacían parte de estos acontecimientos que estaban pasando dentro de la sociedad, y por eso surgió esa crisis de fin de siglo, porque a algunas personas no les convenía, ¿verdad?, a ellos poder conocer o que se diera a conocer lo que estaba pasando. Dentro de los ensayos literarios son breves, son escritos en prosa de carácter didáctico e interpretativo, ¿verdad? Son muy pequeños, o sea, su texto no es tan extenso, por eso dice que son breves y están escritos en prosa, en pequeños párrafos que tienen relación con sus textos, prácticamente como pequeños poemas, ¿verdad? Los poemas están escritos en prosa, entonces de igual manera así son los ensayos literarios. Predominan dos temas específicamente en estos ensayos, lo que es el cuestionamiento a la raíz de la crisis política, o sea, donde se estaban cuestionando el proceso que estaba pasando, pero también tenemos otro que es el diálogo con los pensadores existenciales y las preguntas del sentido de la vida y de la muerte. Y ahí no solamente habla de la vida y de la muerte, sino dice que
por Dios y por la religión, ¿verdad? Todos esos pensamientos, lo que trataba de poder entender cuáles eran las costumbres y tradiciones de las personas y poderlas transmitir en sus ensayos literarios. Pero ese era un grupo de personas que se denominaba poder escribir de esta forma, y otros simplemente les atraía poder descifrar o cuestionarse lo que era la crisis política que se estaba dando, los movimientos, el abuso de poder dentro de la forma política. Y pues luego en su misma página 39 marca este último que está acá. Este es un género híbrido. Este género es conocido como la nívola, creada por Unamuno. En él pues se mezcla un ensayo de novela y escritura de la realidad. Es una acción mínima de abundancia de diálogos, pero también tiene monólogos e intereses de los personajes que permiten poder reflexionar y expresar de manera profunda algunos temas que se daban específicamente en la sociedad. Entonces, eso era en realidad lo que era el género híbrido. En su última parte, en la página 139, donde hay dos líneas rojas, nos marca un pequeño relato o un fragmento de estos ensayos y dice: ante la crisis política y económica, en un contexto en el que el pensamiento y los principios filosóficos fueron cuestionados a raíces más profundas, y surgió la necesidad de abandonar un género y permitía abatir y construir nuevas premisas. Entonces ahí tenemos un fragmento de un género híbrido, que podría ser como un diálogo, pero también podría ser como una novela o una historia de una situación, o simplemente pues surgirlo como un texto. Luego pues en la página siguiente, en la página 140, nosotros tenemos lo que es los protagonistas de esta generación, y ahí pues encontramos a 4 protagonistas esenciales. Esta generación del 98, como anteriormente les había explicado, marcó un hito en la literatura española, defendiendo el estilo y proponiendo lo que eran los símbolos y siglos que se habían dado durante esos movimientos. Todavía formaban parte del imaginario y la forma imaginaria de la nación, cómo se veía o cómo se podría ver después de muchos años. Fueron críticos de su presente y de sus líderes, de sus mandatarios. Entonces es una generación que pudo marcar mucho este movimiento, porque no solamente veían la realidad, sino que criticaban de una forma prudente lo que estaba pasando con sus superiores, con sus mandatarios, y pues ahí crean lo que es esta generación. Dice en letras azules ahí en su libro, en la parte superior derecha: todos nacieron entre el año de 1864 y 1876. Quiere decir que todos nacieron en ese mismo siglo, muy pocos años de diferencia. Pero el más importante, dice que compartieron fue su intención de exaltar la identidad española y de renovar los géneros literarios. O sea, tenían un fin donde estaban pensando un cambio, donde esa revolución, esa cosmovisión de la literatura se pudiera dar. Y es ahí donde se mencionan estos 4 personajes. Antonio Machado, que fue un poeta de la generación, y dice que su hermano Manuel tenía también ese talento de poder expresar en escritos esa información, pero nadie como Antonio pudo musicalizar y dibujar las zonas de Castellana. Algunos, pues, él data unas historias o cánticos de terror y también cantos de historia, como por ejemplo Sufrimiento por Amor, de una joven que murió sobre esa belleza y ese paisaje de los españoles.
y algunos que se dieron, unas de sus obras más renombradas en esa época fueron Soledades y Campos de Castilla. Entonces, Antonio Machado fue uno de los que impuso lo que fue la generación del 98, esa cosmovisión de cambio de literatura, ¿verdad? De poder darle realce a la literatura. Luego pues tenemos a Miguel de Umaño, que nació en el año de 1864 y muere en el año de 1936. Si se dan cuenta, pues no son muchos años de diferencia entre cada uno. Aquí pues hubo un error mío, es 8, ¿vieron? Vamos a corregirlo ahí. Porque si no, nació después y ya había muerto. Muy bien. No, ahí estamos. Ahí está corregido. Entonces, el otro, Miguel Unamuno, este fue un filósofo, escritor salido de la Universidad de Madrid y pues se especializó en las historias de literatura de vasca. Y pues su punta de instrumento, aunque hoy sigue defendiendo lo que es la letra española y durante mucho tiempo habló sobre esto, algunas de sus obras que él escribió fue La vida de Don Quijote y Sancho Panza, algunos de los sentimientos trágicos de la vida, si se recuerdan, eh, yo no sé si usted se recordará de esto, pero en segundo, pues vimos un poco de lo que eran sus obras de Don Quijote y Sancho Panza, se recuerdan donde cada uno pudo buscar a un escritor, hacer su biografía. Ahí estaban estos 4 personajes. Y pues algunos investigaron sobre ellos, otros investigaron específicamente de escritores guatemaltecos y hablamos sobre personas importantes de la literatura. También pues tenemos a Pío Baroja. Pues su vida profesional empezó lejos de la letra, pero su pasión lo llevó a esto. Él era un doctor, ¿verdad? Estudió medicina, pero luego abandonó esa práctica para poderse dedicar a la escritura, a poderse directar a esa pasión que tenía de poder escribir y expresar de forma clara lo que estaba sucediendo. Uno de los libros o de las obras que se le atribuyen fue El árbol de la ciencia y su obra más importante para él en esa generación, donde dice una de las que defendió a la generación de cuenta de sus primeros años como médico y trata de crítico estadounidense del pueblo, o sea, tratando de poder defender lo que estaba pasando en ese entonces. Y por último, a Sorín, pues siempre puso su dominio, aunque como seudónimo tenía a Sorín porque su nombre completo es José Martín Ruiz. Él vivió su vida específicamente en Madrid, se dedicó al periodismo, luego pues se une a lo que es este grupo de escritores de la literatura. Se caracterizó por el arte descriptivo y sus mínimos detalles de la realidad. O sea, fue muy exacto y preciso de lo que estaba sucediendo e influenciado por poder imprimir los acontecimientos. Entonces, de manera coherente y detallada y dice y de forma más íntima de los personajes transmitidos a través de lo que era. Entonces también tenemos como último punto para el día lunes 15, por favor necesito que lean la comprensión lectora y ya la tengan resuelta para el lunes, que nos corresponde nuestra clase. Entonces, son leer la comprensión lectora, páginas 141 y 142, y resolver nuestras páginas que tenemos de la comprensión lectora, que es la página 143 y 144. En el punto 1, pues usted tiene que seleccionar y describir alguno de los fragmentos que se hablan ahí sobre las inquietudes de Santi Antia de Pío Baroja.
y pues poder explicar algunos de fragmentos y qué elementos le llamaron la atención sobre lo que dice ahí. Luego pues implementar, interpreta alguno de los poemas de Manuel Machado Adelfo y elige un fragmento. Ahí los pueden ver en qué página se encuentra. Antonio Machado se encuentra en la página 141. Hay dos poemas ahí, un poema de La Mosca y de Adelfo. Usted puede seleccionar, ahí está diciendo que usted busque lo que es el poema Adelfo y pueda responder esas 3 preguntas. Luego, pues identificar y escribe 3 figuras literarias del poema de Adolfo de Machado. ¿Qué figuras o qué personajes se mencionan ahí en la obra? Eso es lo que usted va a escribir. Luego, pues, contratar los poemas, contrasta los poemas El viajero y la mosca de Antonio Machado, o sea, cuáles son los temas, qué símbolos representan, en qué paisaje se está basando y algunas referencias del tiempo. O sea, que sería un cuadro comparativo de esos 2 poemas de Antonio Machado que se encuentran en la página 141. Bueno, y así sucesivamente, pues ir realizando los ejercicios que nos vienen a continuación, ¿verdad? Feliz fin de semana, que tengan un excelente día y pues si tienen alguna pregunta, por supuesto que me la pueden hacer. Algún comentario me lo pueden escribir ahí por mensaje. Si